Uno se pregunta por qué tanto afán de la oposición de echarle tierra al proyecto de Dos Bocas impulsado por el presidente Andrés Manuel. Y solo basta con entender el plan neoliberal que se impuso en sexenios pasados, donde si no se extraía el petróleo, pues se tenía que comprar a otros países. Justamente eso fue lo que pasó, ya que en los pasados mandatos se abandonaron las refinerías que se tenían y optaron por comprar barriles de petróleo a extranjeros. Ese era el negociazo de estos políticos y empresarios, quienes lo compraban a un precio y lo comercializaban a México a un sobreprecio, obteniendo ganancias millonarias. Este país, para que no se paralice, requiere 1.400.000 barriles diarios de petrolíferos. Gasolina magna, gasolina premium, diésel, queroseno para los aviones, para manejar tu transporte, para la industria, para los servicios, para los hogares. Necesitas 1.400.000 barriles diarios. Punto. ¿Los tienes? Bien. ¿No los tienes? No los tienes. Solo tienes dos opciones. Producirlos tú o comprarlos fuera. Porque la opción de paralizar el país es totalmente inviable. No puedes paralizar el transporte de hortalizas, el transporte de pescado. No puedes paralizar el transporte de mercancías o de insumos para las fábricas. Y eso se mueve en grandes camiones, en camionetas de 3 toneladas. Entonces, como no puedes paralizar el país, nada más te quedan esas dos opciones. Produce tus gasolinas. No, cómpralas fuera. ¿Qué fue la política neoliberal? Los únicos en este país, los únicos que deberían estar molestos por Dos Bocas, por las coquizadoras de Tula y Salina Cruz, por la rehabilitación de las 6 refinerías que dejaron tiradas, los únicos que deberían estar molestos son aquellos que ganaron mucho dinero con esta política. Así es, empresas multinacionales como FEMSA eran de las más beneficiadas, pues importaban barriles de petróleo, los cuales compraban en Texas, Estados Unidos y los vendían a un descarado sobreprecio. Es por esto que a estos grandes empresarios les molesta la reactivación de las 6 plantas extractoras de petróleo abandonadas por Peña, así como por el comandante Borolas. Y, más aún, se retuercen del coraje por la creación de Dos Bocas, ya que por primera vez en México, el país será autosuficiente, por lo cual no tendrá que comprar petróleo a extranjeros. El petróleo es nuestro, está en nuestro territorio, por lo que tenemos el derecho de aprovecharlo al máximo. FEMSA, los Oxxo, se dedicaban a importar gasolina. Es un negocio redondo, Jesús. Tú compras gasolina en Texas a un determinado precio y la vendes con sobreprecio en el mercado nacional. Negocio redondo. Mira, como el régimen neoliberal, de manera deliberada, desde Salinas de Gortari, Zedillo, Calderón, Fox, Peña Nieto, abandonaron las refinerías, lo que es una soberana tontería. Regálanos un like, si ahora entiendes por qué el enojo de estos políticos y empresarios, a los cuales el presidente Andrés Manuel les quitó la torta. Los grandes ganones que tenían que ser empresarios que se dedicaban a importar petrolíferos y políticos del PRIAN asociados con estos políticos que salían ganando con un negocio redondo. Entonces abandonas la producción en el país, compras en el extranjero, metes al país de rodillas en términos de soberanía energética en una situación muy peligrosa y no generas empleos en el país. ¿Quiénes verdaderamente salen ganando con que no se refinara petróleo en México? Quienes nos venden. ¿Y a quién le comprábamos gasolina? A las refinerías tejanas. ¿Y las refinerías tejanas a quién pertenecen? Pues a las grandes transnacionales norteamericanas, Gulf, Arco, ExxonMobil, que siguen teniendo ganancias. A ver, si yo voy a ganar en un negocio $1 millón al año, 10 millones de dólares al año, pues se entiende que yo esté molesto porque me están quitando un negocio que ya tenía en las manos. Lo que sí yo no entiendo son los que no salen ganando absolutamente nada con esto. Ahora también entendemos por qué están las campañas de desprestigio contra el proyecto de Dos Bocas, pues las tachaban de que iban a contaminar mucho y que ya eran cosa del pasado, cuando eso es una total mentira. Y el claro ejemplo es que las potencias mundiales son petroleras, continúan extrayendo este recurso natural. Es el caso de los Estados Unidos, donde en Texas tienen más de 50 como Dos Bocas,
por lo que la extracción de este recurso es aún una necesidad. La derecha mexicana se queda callada, no dicen absolutamente nada. Pretenden querer resolver un problema disque ecológico que no hemos generado nosotros. Basta pensar que el principal importador de petróleo en el mundo son los Estados Unidos. A la derecha mexicana pontifican los Estados Unidos, pero se quedan callados que los norteamericanos tienen 130 refinerías de petróleo y que tan solo el estado de Texas, solo Texas, tiene 56 refinerías. México son 8, 7 contando Dos Bocas y Deer Park. Fíjate, 8. Es decir, solo en el estado de Texas hay 8 veces más refinerías que en México. ¿Por qué? ¿Porque el petróleo ya no se usa? No. Los norteamericanos no han cerrado ninguna refinería, ni lo ha hecho China, ni lo ha hecho India. Además, uno de los beneficios de tener activadas estas plantas junto con Dos Bocas es la autosustentabilidad. De esta forma, ya no dependeremos del país vecino, quien podía presionar políticamente simplemente con cerrar la llave del combustible, paralizando de esta forma al país. Pero ahora, ya no dependeremos de estos acaparadores. A finales de este año, México va a dejar de importar petrolíferos. Y esas son muy buenas noticias para el país. Los norteamericanos nos tenían agarrados totalmente. Con presiones políticas tipo Donald Trump, o de la virulencia de Donald Trump, para presionar políticamente a México. Lo estamos viendo en el caso de Venezuela. Bueno, pues simplemente no cedes a, y entonces te cierro la llave de los petrolíferos, paralizo tu industria, paralizo el país. Tras este panorama que beneficia al país azteca, ahora le tocará a la doctora Claudia Sheinbaum recoger los frutos que dejó nuestro cabecita de algodón, y tendrá la obligación de continuar con la cuarta transformación. Y la doctora Claudia Sheinbaum va a seguir esta política energética porque no fue una política personal. Esto no fue, como decía la derecha, una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador. Falso. Estamos hablando de hace 18 años. Ya ahí venía plasmado el rescate de la soberanía energética, la necesidad de refinar más petróleo en México. O sea, no es una ocurrencia, esto es una política de Estado. Y la doctora Claudia Sheinbaum tiene una plataforma basada en una serie de centenares de encuentros que se tuvieron en México desde finales del año pasado para construir la plataforma política de quien resultara candidato o candidata a la presidencia de la República por parte de Morena. Eso fue un proceso que detonó el Consejo Nacional de Morena. Déjanos saber qué opinas en los comentarios sobre el enorme progreso de la cuarta transformación.